El país entero habló del pacto fiscal. A raíz de ese encuentro que estuvo encabezado por el primer dignatario de Estado y autoridades departamentales, se dijo que sería importante la participación de sectores sociales, de autoridades estatales, para hablar de este tema que indudablemente hoy nos motiva a conocer a detalle en qué consiste y qué es lo que se puede esperar de esta importante reunión. Y para ello, por supuesto, dos invitados especialistas en el tema nos acompañan hoy. El ingeniero Yamal Serham está con nosotros, un gusto tenerlo acá. Gracias por haber aceptado esta invitación, don Yamal. Mauricio, muy buenas noches, un cordial saludo a tu audiencia y al arquitecto Viamont. Bueno, y lo presentó ya de alguna manera, el arquitecto Juan Carlos Viamont, que es entendido en gestión pública y también en este tema. Un gusto saludarlo, gracias. Mauricio, muy buenas noches, Gamal, y a toda la población cochabambina. Yamal, veíamos las imágenes y de pronto podemos volver a colocarlas, por favor, como imágenes de apoyo en este momento, del instante en el que se habla de pacto fiscal. Las palabras del presidente, las reflexiones que hicieron autoridades departamentales, entre ellas también el propio gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo. Ahí vemos precisamente las imágenes de este importante encuentro. Esta ha sido la primera reunión del Consejo Nacional de Autonomías, que ha determinado prácticamente 5 etapas para lograr el nuevo pacto fiscal, que al parecer no solamente va a definir la asignación de recursos, sino también va a priorizar cómo se pueden generar más recursos para el país. Pero vayamos, y le decíamos a nuestros invitados que asumamos esto como un reto, hacer de la manera más didáctica, como decimos comúnmente, con juice, para nuestros amables televidentes. A ver, Yamal, por favor, dinos, ¿qué entendemos por pacto fiscal y cómo es esto de asignarle recursos a los departamentos y algunas instituciones? A ver, Mauricio, lo primero que hay que decir es que lamentablemente esta reunión del Consejo Nacional de Autonomía llega con 4 años y medio de retraso. De eso vamos a hablar enseguidita. Ah, bueno, está muy bien. Entonces me he anticipado. ¿Qué es el pacto fiscal? Es como si tú en una casa tú tuvieras que distribuir tu sueldo, ¿no? Y entonces tú les das a tus hijos una mesada o compartes los gastos con tu esposa y distribuyen una partecita para la luz, otra partecita para la educación, otra partecita para la salud, otra partecita para el coche, otra partecita para el pago de deudas. Entonces el pacto fiscal lo que busca es ante un nuevo estado, ante un nuevo escenario, lo que busca es la redistribución de estos recursos, porque también tus hijos han ido creciendo, sus necesidades son totalmente diferentes, las necesidades de la casa, a lo mejor ya no estás en un departamento, sino ahora ya estás en una casa, entonces las necesidades han variado y por lo tanto tienes que redistribuir los recursos, pero para eso tiene que haber un acuerdo entre todas las partes, porque no solamente estás redistribuyendo recursos, sino también estás redistribuyendo responsabilidades. Si yo te daba 3.50 para comprar pan y ahora te quiero seguir dando 3.50 para comprar pan y leche, no te va a alcanzar. Entonces hay que reordenar la casa y redistribuir. Y el pacto fiscal lo que busca es justamente esta redistribución de los recursos entre el gobierno nacional, mal dicho gobierno central, porque en realidad es el gobierno nacional, el gobierno departamental, los gobiernos municipales y las autonomías indígenas, originarias y campesinas. Bien, mencionaba usted en el ejemplo, don Yamal, qué partecita de este dinero se iba a ir a la salud, a la educación, y esto de pronto puede generarnos cierta confusión con el presupuesto, ¿no?, que se elabora para el año. El tema, don Juan Carlos Viamont, es exclusivamente, como lo plantea don Yamal, para gobiernos departamentales, gobiernos municipales. Y nacional. Y nacional, ¿no? Y la figura de los hijos es una figura muy interesante, pero claro, cuando un padre piensa en los hijos siempre dice, le voy a dar 5 a él, 5 a él, 5 a él. Hay papás que tienen más hijos, otros menos hijos, evidentemente, pero intenta hacer esta repartición por igual. Pero en el caso del pacto fiscal las cosas no van así. ¿Por qué? Primeramente habría que retrotraernos a 2 momentos históricos que ha tenido el país.
El primero, el 92, con la Ley de Participación Popular, en la que ahí establecen por ley y consolidan que el 20% de los ingresos del Estado va a las municipalidades y el 5% para el funcionamiento del sistema universitario. Entonces, de ahí a la fecha, estas instituciones han empezado a funcionar de esta manera. Y el 2005, si la población recuerda, también se da una crisis dentro de los diferentes elementos, estructuras y estamentos de la sociedad cuando aparecen los recursos IDH. Entonces acuérdense que ha habido paros, huelgas, muchas ecuaciones que iban y venían hasta que finalmente se concertó y se pacificó el país. Entonces en ese momento se estableció que se dé dinero a las gobernaciones, a las alcaldías y a las universidades. Entonces están invitados, como decía Gamal, una cantidad de hijos. Pero resulta que este país también tiene antenados, porque hay un montón de sectores de la sociedad civil o de la estructura del Estado que hacen al Estado, que en este momento también deberían estar sentados en esa mesa y no simplemente decir todas aquellas instancias que tienen autonomía, como ser las gobernaciones, municipios y universidades, debieran participar. Resulta que muy poco de los recursos que se tiene llega a las estructuras o a las organizaciones campesinas. Y hay instancias del Estado en las que prácticamente se nos ha olvidado distribuir y que son importantes. Hablamos del Poder Judicial, que tiene el 0.02% del recurso. Tenemos una pésima estructura de justicia. Es cierto que no solamente es un problema de dinero, pero el dinero ayudaría mucho a que se restablezca un poder. Y con eso quiero terminar. Y los otros dos, llamaremos centenados que no han sido invitados a la mesa, es el sector salud y educación. Porque si nosotros vemos la Constitución Política del Estado, dicen la primera función o responsabilidad del Estado es la salud y la educación. Entonces nosotros los bolivianos deberíamos estar discutiendo cuánto se necesita para salud, para tener una estructura de salud digna, cuánto se necesita para educación y además discutir con las otras personas más. Entonces ese abanico no se está considerando. Perfecto. Y creo que ahora en este concepto de nuevo pacto fiscal, pues deberíamos empezar a tocar esos temas. A ver, Yamal, acabo de quedar algo confundido. O sea, el hecho de hablar de educación, de salud, de justicia, ¿es un presupuesto que se está haciendo para todo el Estado plurinacional de Bolivia? Lo que se está buscando, Mauricio, con el pacto fiscal es justamente redefinir las responsabilidades de los diferentes gobiernos, el gobierno nacional, insisto, el gobierno departamental, los gobiernos municipales y las autonomías indígenas, y cómo se van a redistribuir los ingresos. Un presupuesto. En facilito. Obviamente, digamos, todo termina, se aterriza en el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es la estimación de los ingresos que tú vas a tener o es la estimación de los gastos que tú vas a tener. Es como una familia. Es en lo que concluye esta negociación. Finalmente aterriza, digamos, se expresa en el presupuesto, porque es como en la casa, insisto. O sea, es decir, si tú tienes a la mamá, al papá, y tus hijos van creciendo, es decir, al principio solamente cuentas con los ingresos de la mamá y del papá. Si tus hijos han ido creciendo y siguen viviendo en la casa, comienzan a generar ingresos y eso también debería de entrar a la bolsa de la familia, porque también tienes nuevas responsabilidades y tienes nuevos roles y por lo tanto cuando tu hijo comienza a generar ingresos le dices, oye, ¿quieres ese tenis o quieres ese celular? Cómpratelo tú, o sea, tú también aportá, ¿no ve? Entonces se traduce en este instrumento técnico que se llama presupuesto, que es la estimación de los ingresos, la estimación de los gastos. De ese presupuesto lo que se dice es, esta partecita lo va a manejar el gobierno nacional. Hoy el gobierno nacional maneja el 88% de los ingresos fiscales del país y solamente el 12% se reparten a los gobiernos departamentales, a los gobiernos municipales y a las universidades. Pero solo el 12%. Paréntesis. Dentro de eso, perdón, solamente para aterrizar. Es que me parece importante hacer una pregunta. ¿Esto es bueno o es malo? Es pésimo. ¿Por qué? Es pésimo. Primero porque estamos
trabajando en la cultura del papá gobierno central, ¿no? Es el que les da todo. Gobierno nacional. Hoy gobierno central, lamentablemente mal dicho en la Constitución, el gobierno nacional, el papá gobierno nacional que debería dar todo. Porque es el gobierno nacional el que recauda, excepto dos impuestos, que son el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y el impuesto a la propiedad de vehículos, que lo recaudan los gobiernos municipales. El resto de los impuestos lo recauda el gobierno central y se lo recauda, pero además el gobierno central no tiene capacidad de fiscalización. Los que sí tienen capacidad de fiscalización son los gobiernos municipales. Y debido a una decisión política, cuando entra el movimiento al socialismo al gobierno, el año 2009 decide quitarle parte de los recursos que tenían las gobernaciones y se las traspasa a los gobiernos municipales, porque hace un juego dentro del departamento. ¿Por qué? Porque en ese entonces 6 de las 9 gobernaciones estaban en poder de la oposición y le quiere quitar poder político. El problema es de que hoy tú tienes gobiernos municipales que tienen más plata que los gobiernos departamentales. Y eso sucede en casi todos los gobiernos municipales capitales de departamento, excepto en Tarija, donde la alcaldía de la capital tiene más plata que la gobernación. Eso es ilógico, es como si tú le dieras 100 pesos de mesada a un niño de 5 años, ¿no ve? Y le dieras 10 pesos de mesada a un niño de 15 años. No es lógico, su nivel de gasto, su nivel de responsabilidad, su nivel de obligaciones es totalmente diferente. Entonces, lo que tú tienes es que hacer una redistribución a partir de las obligaciones que tiene, pero también de las capacidades que tiene. Y en eso debería de concertarse el pacto fiscal. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Algunos insisten y dicen, hay que despolitizar el pacto fiscal. Yo no coincido con esos criterios. El pacto fiscal es por esencia un pacto político, que debe tener insumos técnicos. De ahí es que se estableció en la ley de autonomías que el pacto fiscal se tenía que realizar una vez que conociéramos los datos del censo. Lo chistoso es que hasta el día de hoy no conocemos los datos del censo, por lo menos de manera oficial hasta el día de hoy yo no conozco los datos del censo, y se ha pretendido hacer esta reunión del Consejo Nacional de Autonomías, te decía, con 4 años y medio de retraso, y con falta, no lo sabemos, es decir, falta de voluntad política, y lo chistoso es que lo están haciendo con autoridades que ya no gozan de legitimidad, porque en junio se van a ir. O sea, se van a ir. Todas esas autoridades se van a ir. Porque los que se han quedado y que no están participando en las elecciones, se van a ir. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una reunión de esa naturaleza? Pareciera que el gobierno hubiese decidido tener prisa, pero al mismo tiempo, visto la noticia que tú has leído, establecen 5 puntos y dicen que en los siguientes años todavía vamos a estar discutiendo, lo cual significaría que hay un largo proceso para este tema del pacto fiscal. Bueno, a ver, don Edmundo Novillo estuvo hoy en esta reunión. Es muy cierto lo que apunta don Yamal Serham, don Juan Carlos, en sentido de que quienes están discutiendo hoy el tema del pacto fiscal, gobernadores, alcaldes, todos no van a estar en algunos meses más en esta función. O sea, probablemente hubiera sido importante esperar a los siguientes. Pero bueno, hay quienes dicen que este tema no debe ir en el ámbito de lo político, que es lo que planteó públicamente hoy el gobernador cochabambino. A ver, escuchémoslo para cederle la palabra al arquitecto Juan Carlos Viamón. Considero que esta convocatoria es una convocatoria muy interesante para reflexionar. Sin embargo, entiendo que muchos, particularmente interesados en ver cómo van a revertir estos grandes avances que ha tenido esta revolución democrática y cultural en materia económica, van a manipular la conciencia ciudadana con este tema del pacto fiscal para llevar a un hecho reduccionista de una simple cifra repartidora de quién se lleva más, quién se lleva menos. La típica mentalidad del empresario neoliberal
egoísta que está pensando en sumas y restas, cuánto va a ganar, cuánto va a perder, pero no está pensando en la construcción colectiva de país. Nos están induciendo a los alcaldes, a los gobernadores, a que pidamos más plata, a que pidamos más recursos. Y creo que si a partir de esta construcción nosotros empezamos a tratar este tema, realmente sería un grave error histórico, en mi criterio. No es posible hablar del futuro si no hablamos de cómo los bolivianos generamos riqueza. El tratamiento de este tema más bien nos va a llevar a madurar mucho más la conciencia del pueblo boliviano. Bueno, un desafío también interesante, saber cómo podemos generar riqueza, ¿no? Y a partir de la visión, de la gestión, de la experiencia y el conocimiento de nuestras autoridades, pues, y también aquí debieran participar otros sectores, como lo mencionaba, me parece algo importante. Pero, ¿cree que estamos empujando en este escenario a nuestras autoridades simplemente a pelear por más recursos y aquello es justo o no? Lo que yo veo en este proceso es lo siguiente. Siempre, el MAS ha planteado de que la forma de distribución de los recursos no debiera ser establecida per cápita, sino ellos plantean como un concepto de mapa de pobreza. Entonces, algunos sectores van a recibir más y otros tendrían que recibir menos. Esto, cuando se toca el bolsillo de la gente o cuando se toca el bolsillo de las instituciones, va a generar problemas en el futuro, porque que le digan a Cochabamba vas a recibir menos, o a los municipios más prósperos decirles vas a recibir menos, porque ahora hemos decidido en este nuevo pacto fiscal redireccionar los recursos hacia otros sectores, es un problema. El principio de la ley o el principio de una distribución tiene que ser que todos seamos tratados por igual. Entonces, si todos somos bolivianos, si todos somos instituciones, llamaremos la unidad de medida es el ciudadano. Y el concepto de per cápita que se ha manejado, más o menos ha llevado a una convivencia armónica al país. Y esto tienen que considerar los gobernantes, que entre paréntesis, aunque a nosotros nos parezca que no es lo más adecuado, ellos van a ejercer el poder de gobernadores y alcaldes hasta el día que entreguen el mandato. Por lo tanto, yo tengo la percepción que en estos 3 meses van a hacer aparecer una propuesta del MAS del pacto fiscal. Ahora la pregunta es… Política, entonces estamos hablando de política. Exactamente, es una propuesta eminentemente política que se la va a ir construyendo en este tiempo. Si nosotros hacemos el cálculo de cuántas gobernaciones va a tener el MAS en la siguiente elección, cuántos municipios, vamos a ver que son la mayoría. Entonces, va a pesar mucho… Entonces, ¿no esperar? No, pues no necesitan esperar, porque ellos tienen el control de la mayoría de las gobernaciones. ¿Y por qué no lo hicieron en antes, este momento? entonces, don Juan Carlos? Porque antes había elecciones. Entonces, este es un tema demasiado sensible para tocarlo en un periodo de las elecciones nacionales. Y mucho antes ha habido el censo. Y resulta que el censo, si nosotros validáramos ese censo, si se hiciera una auditoría, nos vamos a dar cuenta de que Cochabamba tiene mucha más gente, Santa Cruz tiene mucha más gente, La Paz tiene mucha más gente, por lo tanto, deberían recibir mucho más dinero del que en este momento reciben. ¿Por qué no lo hacen? Porque si en este momento dicen, bueno, estos municipios del norte de Potosí, de Oruro y demás van a recibir menos recursos porque el censo ha arrojado que tienen menos población, vas a ver pues, el lío que se iba a armar en esos municipios de saber que si ahora reciben 200,000 bolivianos año, por dar un valor, y se les dice ahora van a recibir 100,000, ¿tú crees que van a quedar tranquilos? No, entonces él iba a desordenar todo y va a haber una crisis nacional porque nadie va a aceptar así tan fácilmente que le digan, bueno, antes recibías un monto, ahora te conformes con la mitad porque este monto se lo voy a dar a otro grupo, porque así lo pienso yo. Pero lo que estamos tendiendo con todo este proceso
Yo creo que ha habido una evaluación política y han dicho, este es el momento de discutir el concepto del nuevo pacto fiscal. Lo que nos corresponde a la sociedad civil es agarrar y decir, si va a haber un nuevo pacto fiscal, empezaremos también a resolver problemas del país. Y por eso yo vuelvo a insistir y decir, no son todos los que deben estar sentados en esa mesa, porque debería pensarse como país en resolver el problema de la salud. Debería pensarse en el país en resolver el problema de la educación. Y no hemos escuchado en los discursos de los gobernadores asistentes ni de los alcaldes ese tema. Yo creo que por ahí deberíamos empezar. Y obviamente eso también va a achicar el presupuesto. Porque yo les hago una pregunta. Si solamente decimos que las gobernaciones y alcaldías van a manejar el presupuesto nacional, ¿en qué momento vamos a discutir la mejora de la salud, la mejora de la educación? ¿En qué momento vamos a discutir que haya un seguro, pero un buen seguro para todo ciudadano boliviano? ¿En qué momento vamos a discutir que hayan buenos salarios para los maestros y que tengamos una educación de calidad? Es ahora para agarrar y redistribuir. Entonces decir, ¿a dónde le vamos a apostar? ¿No es importante la educación del ser boliviano? ¿No es importante la salud del ciudadano boliviano? Yo creo que sí. Entonces, esos son temas que yo creo que van a ir saliendo a lo largo de estos días o de estos meses donde se va a empezar a discutir este tema y creo que también se lo tiene que resolver. O sea, no es simplemente agarrar y decir yo quiero más. Ahora yo hago la pregunta. Muchas veces hemos estado aquí y hemos hecho una crítica de las ejecuciones presupuestarias. Ni las gobernaciones, hablando a nivel nacional, ni los municipios, hablando a nivel nacional, tienen una buena ejecución. Por N cantidad de razones, malas autoridades, entrabado sistema administrativo, no, en términos prácticos no existe autonomía, por lo tanto hasta para comprar un lápiz tienen que preguntar a La Paz, pero o sea, si tienen y les dieran en un supuesto más, ¿qué van a hacer? Entonces yo creo que tendríamos que redistribuir la carga. Yo creo que tenemos que pensar en este momento que también existe el Poder Judicial, que es la cenicienta. Y que cuando hablamos de corrupción, entonces dicen que los fiscales son corruptos, que los jueces son corruptos. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto es el salario de un fiscal? Es miserable para la responsabilidad que tiene, para el trabajo que hace. Entonces esas cosas son las que tenemos que empezar a pensar como país y solamente cuando veamos la totalidad y no simplemente como aquí planteaba Gamal, aquí vemos la torta y veremos cómo le brincamos y quién saca la mejor tajada y quién tiene la mayor fuerza para sacar la mejor tajada. Yo creo que si vamos por ese camino, como país estamos cometiendo un grave error, porque esto se hace cada 10, 20 años. Más o menos de censo en censo tendría que hacerse la redistribución porque está contemplado en la ley. Cada vez que se hace un censo, se hace la redistribución. Entonces ahora ellos hablan del pacto fiscal. Y en algo que coincido con el gobernador, es decir, como nación tenemos que pensar en nuevos ingresos. Antes de simplemente pelearnos en lo que tenemos en este momento, también discutiremos cómo hacer que la torta sea más grande y que pueda llegar también a estos segmentos de la sociedad que realmente lo necesitan y que va a ser de beneficio para todos. Yamal, se han trazado 5 ejes de debate en este consejo que está abordando el tema del pacto fiscal y de las autonomías. Permítame, por favor, mencionarlos, ¿no? Se trata de la organización del Servicio Estatal de Autonomías, socialización de la ruta metodológica y construcción de consensos en talleres, priorización de las agendas, discusión, administración de los recursos, gasto e inversión y análisis de las fuentes de los recursos. Esto aseguran que incluye un proceso de conciliación. ¿Es este el camino que se debe seguir para construir el pacto fiscal en el país? Mira, a ver, el año 2000 Bolivia ya tuvo una experiencia exitosa que se llamó el Diálogo Nacional, donde se convocó un diálogo y se comenzó de abajo hacia arriba. Es decir, primero se hicieron los diálogos municipales, después se hicieron los diálogos departamentales y terminó en un diálogo nacional. ¿Cuál fue el objeto de este diálogo nacional?
el objeto fue decidir qué se hacían con los recursos de la condonación de la deuda externa. Y en ese momento se optó porque esos recursos se debían distribuir a los gobiernos municipales, pero se debían distribuir por el índice de pobreza, es decir, había que darle más plata a los que más pobres eran porque tenían más necesidades, y eso compensó un poco este tema de la distribución poblacional. Entonces, hoy en el país todavía coexisten estas dos fórmulas: la fórmula de distribución por persona, que a partir de los recursos de participación tributaria, y los recursos por la condonación de la deuda que siguen recibiendo los municipios más pobres. Yo creo que hay que cambiar la lógica, mi querido Mauricio. Lo que decía Juan Carlos es muy cierto. Si tenemos hoy una torta y tú tienes un pedazo de la torta, nadie va a aceptar tener un pedazo menor al que ya tiene. Eso genera guerras, y de hecho, si revisamos la historia, es decir, la guerra de la independencia en Bolivia o la guerra en el Pacífico con Chile se dan a partir justamente de que alguien le mete la mano al bolsillo a otro alguien. O sea, es decir, nadie va a aceptar eso. ¿Qué es lo que hay que hacer desde mi perspectiva? Y bueno, esta propuesta la hemos lanzado ya desde el año 2009, lamentablemente no se ha escuchado. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es, hay que construir una nueva torta, y ahí hay que agarrarle el reto del presidente Morales. Se ha tardado como 9 años en darse cuenta que necesitamos generar nuevos ingresos, que no podemos ser monodependientes. Bueno, está bien, pero ya hay que tomarle la palabra. Para eso necesitamos cambiar el modelo tributario. Nuestro modelo tributario ahora es centralista. El gobierno central es el que recauda todos los impuestos y él distribuye los impuestos que recauda. Nosotros hemos planteado un modelo tributario inverso, es decir, en vez de que sea de arriba hacia abajo, que sea de abajo hacia arriba. Es decir, que sean los gobiernos municipales, los que están más cerca de la gente, que recauden los impuestos, porque eso te cambia la lógica de los gobiernos municipales. Hoy los gobiernos municipales, Mauricio, solamente se dedican a prestar servicios, es decir, pavimentar calles, arreglar los jardines, a poner foquitos en las luminarias, refaccionar escuelas, pero no son promotores del desarrollo económico, no fomentan el desarrollo económico a partir de sus propias vocaciones y de sus potencialidades que tienen los gobiernos municipales. Si ellos fueran corresponsables de la recaudación, porque no hay corresponsabilidad fiscal, si ellos fueran corresponsables, entonces les interesaría que hubiera mayor actividad económica en sus municipios y se comenzarían a volcar estos POAs y estos recursos que no se utilizan, se volcarían a sectores productivos y a incentivar la producción en cada uno de los gobiernos municipales. Pero además de esto, de la subsidiariedad y de la corresponsabilidad fiscal, lo que generaría es, primero, un efecto sinérgico nunca antes visto, porque el gobierno municipal tiene mayor capacidad de fiscalización, mayor contacto con la población, y a partir de los tributos podría incentivar y también desincentivar ciertas actividades que no le interese que se desarrollen en su gobierno municipal. Y lo que haríamos es, además, dejaríamos esta carga pesada solamente sobre el sector formal y obligaríamos a los gobiernos municipales a que traten de formalizar a muchos sectores económicos que hoy no contribuyen con el país, no contribuyen en términos de ingresos, pero que gozan de los servicios del Estado. Pero esto requiere también repensar la fórmula de distribución, y ahí nosotros hemos planteado 4 criterios. 1 es la densidad poblacional, 2 es el índice de pobreza, 3 es la extensión territorial, y 4 es el esfuerzo fiscal. Es decir, ¿qué tantos esfuerzos haces como gobierno para que tú tengas una economía formal en tu área jurisdiccional? Entonces necesitamos cambiar la lógica y como nunca deberíamos de aprovechar esto que manifiesta el presidente Morales, tomarle la palabra al presidente Morales, dejar de ser un Estado rentista que vive exclusivamente de las rentas de los hidrocarburos y de las exportaciones de minerales, y ojalá comenzar a mover y dinamizar la economía, lo que algunos economistas en algún momento llamaron, ojalá comencemos a sembrar el gas en el país y podamos diversificar nuestro patrón económico de nuestra economía.
Bueno, ahora habrá que ver qué es lo que resulta de este importante encuentro. En todo caso, usted ve finalmente, don Juan Carlos, saludable una convocatoria de este tipo para discutir estos temas que se plantean. Yo creo que siempre y permanentemente debería estar este comité funcionando, pero hay algunos elementos que a mí me preocupan de los 5 ejes que tú has leído. El quinto, en el que se dice porcentajes de distribución, o sea, del qué hacer con la plata que entra a un municipio, a una gobernación. Inicialmente, por ejemplo, se estableció, cuando se hace la ley de participación popular, 20% al gasto y 80% a la inversión. Después de un tire, afloje, se ha subido 25% al gasto, 75% a la inversión. O sea, por lo que vemos, ojalá que no entremos a una irracionalidad de que ahora aparezcan y nos digan queremos el 30% para el gasto y el 70% para inversión. Que el gasto es gasto de salarios, administración, papelería y demás. Ese tope no debiera aumentar en las instituciones públicas. Porque cuando hablan de ese eje, están hablando de modificar esa correlación. Yo digo, debería nomás mantenerse el 25%, y en este otro lado tiene que establecerse lo que es la inversión inmediata y también la inversión a largo plazo, o sea, permitirle a esas instituciones que generen crédito a largo plazo, porque eso le significa traer mucho dinero de futuro a este momento que lo necesitamos y podrían hacer grandes obras en lo que les corresponde en la instancia departamental, municipal, en el tema universitario, en el tema de las autonomías indígenas, y vuelvo a repetir, son actores que no están invitados, no se lo está considerando, y por Constitución, el Poder Judicial, con todas las instancias que significa, si nosotros no les damos un recurso así muy claro, de decir, el 5% del presupuesto debe ir a todo lo que es la estructura del Poder Judicial, este país no va a cambiar y vamos a seguir quejándonos de la corrupción, de la retardación de justicia, de que no funcionan las cosas. Y si no se piensa en la educación y la salud, y se dice en este nuevo pacto fiscal, de todo lo que entra en este país, hay que dar un porcentaje muy significativo a la salud y un porcentaje muy significativo a la educación, vamos a seguir teniendo la educación que tenemos y la salud que tenemos. Bueno, gracias, muy gentiles por haber estado con nosotros, un gusto haber compartido con ustedes este programa y una explicación muy detallada que nos ayuda a muchos que de pronto no entendemos estos temas a comprender cómo se maneja el ámbito de la distribución, repartición de recursos en el país, a partir de estos elementos como por ejemplo el censo y que van después a traducirse en un presupuesto. Gracias, Emal.